Queridos hermanos, reciban un saludo de nombre de nuestra iglesia, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. El día de hoy hablaremos sobre un tema de suma importancia dentro de nuestra iglesia. Estaremos llevando un mensaje de vida a todas las familias, comunidades de nuestra parroquia de San Francisco de Asís. Un tema muy importante instituido por el mismo Jesús, la iglesia en la comunidad en la iglesia. Hablaremos del mismo Jesús que estuvo con sus discípulos, que realizó muchos milagros, caminó con ellos. Jesús, quien caminó en las calles de Jericó, en las orillas del mar de Galilea, quien realizó muchas obras buenas y que inició su misión enviado desde luego por su Padre, al quien amó tanto. Mucha gente lo siguió y la gente que creyó en él pudo sanar de muchas cosas que Jesús realizó. Vemos cómo Jesús, la gente que lo seguía, era muchísima la gente que a Jesús seguía. Tuvo encuentro con mucha gente de fe. Podemos hablar aquí del ciego de Jericó, quien insistió mucho y aprovechando la ocasión de que Jesús atravesaba las calles de Jericó, insistió para que él pudiera recobrar aquella vista. Hijo de David, ten compasión de mí. Los discípulos querían alejarlo, pero él insistía con más insistencia diciendo: Hijo de David, ten compasión de mí. Y muchas personas que creyeron en Jesús pudieron ver en Jesús realizarlo, la petición de que ellos hacían. La mujer que sufrió una enfermedad de más de 2 años, la mujer hemorroísa, pudo sanar una enfermedad incurable donde había gastado todo su dinero. Se entera de los milagros que hacía Jesús de Nazaret y confía en él y sana al instante. Podemos también comprobar aquí en estos tiempos de Jesús la fe, por ejemplo, del centurión. Solamente con creer que Jesús dijera una palabra, su siervo quedaría sano. Podemos también aquí comprobar la hija de Jairo. Jairo le pide a Jesús por su hija y Jesús solamente le dice: tu hija no ha muerto, tu hija duerme. El ciego de la piscina de Siloé también de la misma manera. Y así mucha gente que acudió a Jesús con enfermos, ciegos, paralíticos, ponían su fe en Jesús y quedaban sanos. Aquel Jesús que nació por obra del Espíritu Santo en los senos de la Virgen María, aquel Jesús que creció en la familia de Nazaret, siendo niño, siendo joven, nos deja a todas las familias un modelo de familia con su padre San José y su madre María. Hoy las familias tenemos que crecer con esta misma fe que Jesús nos dejó en esa sagrada familia de Nazaret. Y así fue creciendo Jesús hasta llegar al momento en que tenía que cumplir a lo que había venido. Aquel Jesús amado, aquel Jesús quien pronunció muchas palabras con sus discípulos, que pudo estar con ellos presencialmente, pudieron estar sentados con ellos. Hoy dentro de la iglesia se vive este gran acontecimiento en la presencia espiritual de Jesús. Ya no lo podemos ver físicamente, pero Jesús quiso quedarse para siempre en su iglesia, en su comunidad, en sus familias, con todos nosotros. Muestra de ello es que hoy la iglesia universal, celebra este acontecimiento tan trascendental en la historia de la salvación. Jesús presente ya en su cuerpo y en su sangre. Jesús está vivo, está presente, es real. Es el mismo Jesús el que estuvo ayer, el que está hoy presente y el que será siempre, siempre presente. Ayer, hoy y siempre. Y quisiéramos llevar a ustedes un canto hermoso, precisamente que nace en una exposición del Santísimo Sacramento del altar. Ahí nacen las frases de este hermoso canto que en estos momentos queremos llevarle a ustedes a través de la alabanza.
Hoy la iglesia lo proclama donde quiera, donde se encuentran los agrarios, en toda nuestra iglesia. Él está presente. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Hoy la iglesia ha adoptado las mismas palabras de Jesús, las que Él mismo pronunció en la última cena, cuando se sentó con sus discípulos a partir el pan, cuando Jesús ya presentía que había llegado la hora, decidió aferrarse a la voluntad de su Padre. Yo he venido al mundo a dar la vida por ustedes. No quiso aferrarse a su voluntad, sino se aferró a la voluntad de su Padre, al dar la vida por el mundo. Y aquellas palabras que el mismo Jesús usó en la última cena son las mismas palabras que hoy el sacerdote usa en la Santa Misa. La iglesia celebra este acontecimiento tan importante para todo aquel que quiera creer y reconocer el cuerpo de Jesús en manos del sacerdote. Citamos aquí unas frases que el mismo Jesús pronunció tomándola de las Sagradas Escrituras, del libro del Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 26, 28. Jesús con sus propias palabras expresa esto a sus discípulos. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él. Este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y la pasó diciendo: beban todos de ella. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Estas mismas palabras son las que nuestros sacerdotes de nuestra iglesia pronuncian en la hermosa oración eucarística o canon de la iglesia, donde se consagra el pan y el vino, donde misteriosamente el cuerpo de Jesús se convierte en su propio cuerpo, aquel pan se convierte en su propio cuerpo y el vino se convierte en su propia sangre. Aunque nosotros sigamos viendo pan y vino,
en este momento la fe de nuestra iglesia cree firmemente que Jesús quiere quedarse en la fracción del pan. ¿Quiénes podemos participar de este banquete preparado para todos? Los que estemos convencidos de que por obra del Espíritu Santo todo esto ha sido revelado a nuestra iglesia. Existen los medios para que nosotros podamos participar y acercarnos a este banquete espiritual. Los medios que nuestra iglesia ha instituido, que son los sacramentos de iniciación. Podemos citar aquí lo que es la primera comunión, la confirmación y el sacramento por la iglesia. Todo esto no nos limita a nosotros para poder participar de este banquete espiritual que quedó para todo aquel que crea en él. El mismo Evangelio de San Juan nos sigue narrando todas las palabras que Jesús quiso pronunciar. Acerquémonos llenos de fe y de confianza a Jesús sacramentado. Él está presente en medio de su pueblo. Él quiere que su pueblo tenga vida eterna. Hoy nuestra iglesia ha optado este acto litúrgico para que todas las familias y comunidades y todo su pueblo coma de este alimento espiritual. No es el pan que comieron nuestros padres en el desierto, ellos murieron después. Dice la palabra de Dios, no es Moisés quien les dio pan del cielo, sino es mi Padre quien da el verdadero pan del cielo, para el que lo coma no muera. Esperemos que este mensaje llene de esperanza a las familias, a nuestra iglesia, para que sigamos unidos creyendo en este santo misterio que ha quedado para la salvación de nuestra humanidad. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Gerardo de Jesús y nuestros sacerdotes, el párroco Francisco Canela Guerra, el presbítero Miguel Ángel Moreno Bando y Miguel Montero Ríos, oremos. Padre, escúchanos. Por las hermanas Ursulinas y todos los hombres y mujeres que han consagrado su vida a Cristo, oremos. Padre, escúchanos. Por los adoradores y las adoradoras de la Sagrada Eucaristía, que este banquete admirable nos dé esperanzas de alegría, de amor y paz. Oremos. Padre, escúchanos. Por todas las personas enfermas, especialmente por aquellas que sienten miedo, depresión, ansiedad e incertidumbre por este mal que nos agobia, el COVID-19, para que se acerquen a la presencia real del sacramento de la Eucaristía desde sus hogares, oremos. Padre, escúchanos. Por las personas que aún no pueden recibirte en tu cuerpo y en tu sangre, no se desanimen en su perseverancia hacia ti. Sean movidos por el Espíritu Santo y mantengan la esperanza y la fe de recibirte en este sagrado sacramento, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos a Jesús Eucaristía su perdón y reconciliados con Él, nos unamos para interceder por el fin de esta pandemia, oremos. Padre, escúchanos.